Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Grietas, problemas reales en un mundo irreal. Mi nombre es Manuela Ruiz y hoy les traemos un súper invitado. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy feliz de estar contigo el día de hoy. Cuéntame un poquito de tu trabajo. Mi nombre es Juan José Arboleda, soy trabajador social, he tenido experiencia en el ámbito de la gestión de riesgos en lo psicosocial y en la prevención suicida. Entiendo. Mira que tienes un campo de trabajo como muy apasionante. Sí, lo social es muy apasionante porque es la interacción que uno tiene con las demás personas, conocerse uno y conocer diferentes culturas. No, y mira que estamos en una sociedad súper diversa y muy enfocada en de estas nuevas globalizaciones que nos traen muchos más retos hablando de este tema psicológico. Lo psicológico tiene algo interesante y es que se empezó a hablar después de pandemia. ¿Y por qué no hablábamos de la psicología antes de pandemia? Entonces en Colombia, cuando empezó la pandemia, 2019-2020, se disparó el índice de suicidio. Entonces ahí, ¿qué está pasando en Colombia? Qué dato súper importante y puntual porque dentro de esto yo creo que empezamos a analizar los detonantes que causan este tipo de circunstancias en nuestra población. Claro, el detonante fue el encierro porque estamos acostumbrados a estar libres. Entonces, cuando nos encerraron, empieza el detonante del estrés, la ansiedad y todos estos traumas generaron este alto impacto de suicidio. Entonces, empezaron a ver la importancia de los psicosociales. Venga, pero ¿qué está pasando en Colombia? ¿Por qué hay tanta enfermedad y antes de pandemia no? ¿Será que se despertó por la pandemia? La verdad es que es un tema de moda, ¿para qué vamos a decir no? Es un tema de moda, pero qué bueno que estos temas se vuelvan de moda, porque a veces vivimos como en un mundo donde no nos fijamos en cosas tan importantes, como es esto de nuestro psicoanálisis propio. Y háblame un poquito de esos detonantes. Por ejemplo, mencionaste ansiedad, mencionaste estrés. Creo que son unos de esos factores que están inmersos en muchas de estas situaciones en que nuestra mente tiende a empezar como con trastornos. Sí, incluso en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque todas las personas podemos tener un trastorno mental y no darnos cuenta. Pero ¿por qué? O sea, sentimos los síntomas, pero no, eso no es nada, eso se me pasa, eso es pasajero, porque le tenemos miedo a ir al psicólogo, tenemos miedo que nos vea un psiquiatra, porque nos da miedo si es algo normal. O sea, tener una enfermedad mental es algo normal, que la debemos tratar. Entonces, el estrés, cuando nosotros como personas tenemos estrés, nos da ansiedad, nos da depresión, ¿qué vamos a hacer? ¿Y por qué no vamos al psicólogo? Claro, nos dicen, no, al psicólogo solo van los locos. Yo no estoy loco. Exacto, Ese es el dicho. Ese es el dicho infalible y es algo que está muy puntual cuando uno pregunta y uno conoce y es que está en el psicólogo, no, este es Está como loco. rarito, este no. Sí, y es bueno hablar de las enfermedades mentales, porque incluso hay niños de 5 años que se suicidan. ¿Pero por qué? Son unos niños, claro. Entonces vemos las historias y hay abuso, hay traumas en el colegio, guardería, por el bullying. Y claro, desde chicos empiezan con estos trastornos y los padres no prestan atención porque no, ¿qué dirán? Mi hijo está loco. Entonces es prestarle atención a los síntomas y cuando tengamos una señal de alarma, consultar con los especialistas. Con nuestros especialistas, cuéntame, ¿cuáles serían esas señales de alarma dentro de, por ejemplo, la ansiedad o el estrés, que son como esos primeros cositas que empiezan a aparecer por ahí? Claro, se empiezan a caer el cabello y las muchachas dicen, o las mujeres dicen, ve, tengo que cambiar de champú, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Por qué no vamos más allá? Ve, pero ¿por qué se me está cayendo el cabello?
y tanto en gran cantidad. Otra es que estoy comiéndome mucho las uñas, estoy cada rato comiendo uña. Hay muchos tipos de alarma. Por ejemplo, con respecto al suicidio, hay gente, hablamos, claro, me quiero suicidar. Entonces, ¿qué dice la gente? Este está llamando la atención. Ah, El que dice no lo hace. No, escuchémosle, démosle el apoyo. Porque, claro, yo hablo del suicidio, me voy a matar. Pero ¿qué dice mi papá y mi mamá? No, él quiere llamar la atención. llamar la atención. ¿Por qué no escuchamos y por qué no lo llamamos al especialista? Pues, y siempre es redundar en lo mismo. Qué bueno que los especialistas estén con nosotros y podamos dar esa ayuda desde nuestras herramientas, ¿cierto? Por ejemplo, en la ciudad de Medellín hay un código dorado que es de una acción inmediata cuando hay un intento de suicidio, cuando está el código fucsia, pues que conocemos como la violación. Entonces, este código dorado nos da todas estas rutas. También tenemos los escuchaderos que los vemos en el metro, en la Universidad de Antioquia también ya hay escuchaderos. Y la línea que tiene la ciudad de Medellín también 24/7. Qué chévere poder informar estas líneas y me encantaría que las compartieras con nosotros para estar al tanto y poner estos núcleos de atención dentro de nuestras redes sociales porque imagínate, creo que también esto va muy relacionado con nuestros entornos y tener este tipo de tips para uno tomar la decisión de hacerlo tiene que ser, mejor dicho, una superventaja para nosotros. Sí, incluso pues estos mecanismos se dieron después de pandemia. Pues antes uno pasaba en el metro y no veía nada de escuchaderos, pues los que trabajaban, los que venían a pasear y ya. Okay. Y cuéntame también, por ejemplo, dentro de estos síntomas que uno puede sentir cuando está ansioso, hablamos de la caída del cabello, hablamos también de llamar la atención, se ha vuelto como un pretexto para no tomarnos más en serio. Y por ejemplo, en nuestra sociedad vemos también muchos ataques de pánico que nos dan en un momento menos pensado. Uno cómo poder reaccionar o qué son estos síntomas que yo tengo, cómo poder afrontarlos como un joven. Claro, y no nos preparan para tener esas acciones cuando una persona entra en pánico. No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Claro, lo primero es si vemos que una persona entra en pánico, es intentarla calmar, una aromática, agua, e ir hablando, venga, ¿qué pasa? ¿Qué te causó esto? ¿Pasa algo en tu casa? ¿Pasa algo en tu trabajo? Porque incluso los entornos laborales también influyen mucho en los trastornos mentales. Okay. Si hay abuso, si mi jefe inmediato me está acosando, por ejemplo, entonces en lo laboral también influye mucho. ¿Y qué hacen las empresas para prestarle atención a sus empleados? Claro, solamente me generan ingreso y ya, lo único que me importa, pero desde lo psicológico también debemos de estar preparados en las empresas. Y esto va también como dentro de estos detonantes. Por ejemplo, damos que nuestra juventud está trabajando, está estudiando, tiene una vida social en casa. ¿Cómo qué detonantes podemos encontrar dentro de estos lugares? El primer detonante siempre va a ser la ansiedad. Okay. Siempre, y todos somos ansiosos, ¿cierto? Unos más que otros, pero todos somos ansiosos. ¿Y cómo lo manejamos? No, unos nos vamos a bailar, otros se van a tomar, pero venga, necesitas ayuda. Pues volvemos a lo mismo, ¿por qué nos da miedo los psicólogos y los psiquiatras? Claro, nos medican porque se debe hacer, pero que una persona profesional que nos escuche y nos brinde herramientas para afrontar estos trastornos. Esto va dentro de este bienestar que te brinda el autoconocimiento, que por ejemplo muchos de nosotros
estamos en esa época en que, por ejemplo, hay gente que puede tener un trastorno mental y pasar toda la vida así, con él sin saberlo, sin tratarlo. Y uno es, pero ¿qué me pasa? Porque mi vida está hecha un caos, pero la verdad es que no tenemos esas herramientas para autogestionarnos. Claro, incluso hay algo que no sabemos y los trastornos son heredados. O sea, yo puedo heredar un trastorno de mi mamá y mi papá, incluso de mis abuelos. Pues no solamente se hereda la diabetes, la hipertensión, no, también se heredan los trastornos mentales. O sea, mi historia familiar también influye mucho en mí. Y aunque uno no lo crea, por ejemplo, nuestros abuelos, que son tan toscos en el tema de lo psicológico, a uno le pasa, eso no es nada, eso es pasadero, eso se le pasa. Entonces, porque de pronto ellos en su época también lo sintieron, pero el miedo pues de antes también, y los abuelos se sienten muy fuertes, o se creen muy fuertes, sí, se creen inmunes. Claro, el típico dicho de, no, generación de cristal, ustedes sí, no aguantan nada, pero yo creo que fue esa evolución que hubo de que ellos les tocó adaptarse a una sociedad en donde todo era diferente. Y en este momento estamos en una sociedad como muy sensible y ya arraigada a muchos núcleos informativos diferentes. La vida se vuelve mucho más rápido, empezando por estos teléfonos, que todo es así. Claro. Y ahora también, volviendo a la pandemia, si uno no hace un proceso de duelo, ¿cómo es? Ahí también hay otro detonante. Otro detonante. Por ejemplo, en la pandemia muchas personas no pudieron hacer los rituales que normalmente se hacían. Okay, sí. Entonces no vivieron el duelo como se debe vivir. Entonces ahí es donde empieza el duelo crónico y es donde las personas pues están están vivos, pero no están presentes. Son en la cama, a mí qué me pasa. Entonces, estos duelos que no vivimos correctamente también nos puede generar trastornos. Y estar siempre pensando en la persona, no, hay que dejar ir, no solamente en la persona, porque recordemos que podemos hacer duelo por una mascota, un ser querido, un empleo que nos gustaba mucho. Por ejemplo, en los ancianos que están en su jubilación, también hacen un duelo. Claro, se está acabando su vida productiva, los ingresos se me van a disminuir, ¿y yo qué voy a hacer? Claro, es muy interesante esa palabra que llamas como un duelo, pero no tanto como la pérdida de algo, sino como el manejo de alguna situación que abarque una pérdida o un momento fuerte en la cotidianidad de uno, porque partiendo de ahí yo creo que se puede prestar para ir acumulando cosas que no curan bien con uno mismo y al final uno empieza a pensar, es que usted qué tiene, no tengo ni idea de qué tengo. ¿Qué me pasa? Lo que tú me decías ahorita, el autoconocimiento. ¿Conozco yo realmente mi cuerpo? ¿O solo conozco lo que me conviene de mi cuerpo? Y ahí está ese poder de conocimiento que nos brindan los psicólogos y que nos brindan estas organizaciones que nombraste. Porque imagínate cómo será una vida sin yo tomar las iniciativas o las riendas y decir, hasta por voluntad, yo quisiera saber, ir con un especialista que dé la talla, porque hay que conocer gente de gente. Sí. O sea, yo digo a veces como, por ejemplo, yo voy a un psicólogo que tiene psicólogo. Sí, no, y en realidad los psicólogos necesitan psicólogos, porque hay temas muy tesos. Hay niñas abusadas que llegan donde uno. Entonces, claro, esos temas son álgidos y lo tocan a uno, lo sensibilizan, le mueven fibras y queda uno con un arraigo a esa niña, porque uno lleva todo el proceso con estas personas y crea uno un vínculo que por ética no se puede crear y uno se desespera también. Uno se desespera también. Ahí empieza como de nuevo esa ansiedad. Yo había constatado
que la ansiedad es como un sentir del ser humano que está presente todo el tiempo, Siempre. que nos ayuda como a desenvolvernos en la sociedad, tanto como por ese lado animal que tenemos de estar pendientes, atentos, y también, como uno dice, todo en exceso es malo. Cuando esta ansiedad empieza a tener estos picos que nos producen todo este tipo de anomalías corporales, podríamos llamarlo involuntarias, no sé, tú que me instruyas, eh, el manejo de esta ansiedad se vuelve totalmente un tabú entre nosotros los jóvenes por esa falta de conocimiento. Pero si vieras que ya los jóvenes somos los que hablamos de esto. Okay, O sea, y usted hablarle a su papá o a su mamá de trastornos mentales, ve, tengo ansiedad, ¿y eso qué es? eso. Pues, ¿y por qué? A usted no le hace falta nada. Es. Pero venga, mamá, eso va más allá de si me falta o no. Porque no me escucha de pronto cómo voy yo en mi universidad, cómo me siento yo con mi pareja, por ejemplo, que incluso las relaciones generan ansiedad. Y sí que generan mucha ansiedad porque imagínate, dentro de esta sociedad, yo creo que la escucha y el apoyo tiene que ser muy importante, porque creo que o la soledad puede ser este factor que agudice muchos de los trastornos mentales que tenemos. Al fin somos seres sociales. Claro, y el no escuchar o el que no nos escuchen, ¿qué nos genera? Suicidio. No tengo a nadie, ¿qué voy a hacer? Me mato. Y es muy triste porque incluso, según estadísticas para el 2021, los que más se mataban eran los jóvenes y las personas entre los 40 y 50 años. Entonces, ahí hay una brecha y tenemos muchas brechas en cuanto a lo psicosocial. Tenemos una brecha enorme. Incluso también la discriminación me puede generar traumas por ser de la población LGTBIQ+, por ser afrodescendiente. Todas estas discriminaciones que vemos en la sociedad generan traumas, pero también hay que ver si la persona que discrimina también tiene traumas. Entonces todo va en torno a los traumas. No, y esa importancia que tiene un psicólogo, un psiquiatra, por ejemplo, yo creo que es súper importante darle como más cabida a todas estas profesiones, porque yo sé que hay muchos psicólogos, pero de nada sirve que haya muchos psicólogos si no vamos también como en búsqueda de fortalecer los establecimientos que brindan esta atención, porque para abarcar a toda nuestra sociedad necesitamos también como que se apoye esto de muchos núcleos y formar una comunidad investigativa y que crezca mucho más en torno a estos temas psicológicos. Claro, incluso el Congreso sacó una ley sobre que las empresas debían de hablar de esto. Y más allá de crear una ley, pues deberíamos de hacer intervención a estas empresas. Venga, ¿qué están haciendo? ¿Si están cumpliendo? Porque lo que hablamos ahorita, que en el entorno laboral también genera trastornos. También genera trastorno. Todo nos genera trastornos. Y es saberlos llevar, porque si no los llevamos bien, nos cortamos, por ejemplo, intentos de suicidio, porque hay gente que intenta y otros que planean su suicidio. Tal día me voy a matar, deja todo listo. Por ejemplo, una persona que se tira al metro de Medellín, eso es planificado, en qué estación me voy a tirar, a qué horas. Entonces, ¿hasta dónde llegan los trastornos mentales si no los sabemos llevar? O sea, hasta planificar nuestra muerte somos capaces. Somos capaces. Imagínate cómo es importante también esa escucha y ese apoyo del entorno con estas personas que no tuvieron o uno no sabe
en qué circunstancias estaban para tomar una de estas decisiones. Y todo empezando desde lo que tú hablabas del duelo, de no autogestionarse y también decir, si esto me genera tanta desesperación, ¿cómo puedo aprender de mí y cómo puedo apoyarme del conocimiento que en este caso lo representan los psicólogos para yo decir, armarme de valor y decir, voy a ir a un centro de ayuda, voy a conocer a alguien y tomarlo más como un reto que como algo, no es que estoy loco, sino como un reto personal. Claro, y volviendo al duelo, por ejemplo, cuando terminamos una relación, ¿qué nos dicen nuestros amigos o nuestras amigas? No, ese man tan perro que te... Venga, no haga esos comentarios. Pues si vas a estar ahí, esté callado. Pues que sepa que no está sola es la persona. Pero no, que ese man tan perro, que esa... Pues esos comentarios están mandados a votar o mandados a hacer. Y entonces estemos presentes, pero con palabras sabias, porque si estamos presentes y diciendo estas palabras estamos tocando es una herida. Entonces esta persona no vive su duelo de manera correcta y empieza a tener desconfianza en sus relaciones siguientes. Un claro ejemplo es cuando el padre abandona a una persona o la madre. Si un padre te dice, te voy a recoger a la 1 de la tarde, y el papá nunca llegó, nunca apareció. Y así es repetitivo. Cuando esa persona está en una relación, se vuelve muy desconfiada. Si usted no llega a la 1 de la tarde, te está escribiendo, si vas a venir. ¿Y qué pasa eso? Genera traumas, una desconfianza. Y si yo soy desconfiado, ¿a dónde voy a llegar? Eso de desconfianza, de inseguridades, todos estos adjetivos que nos llevan a que al final no sepamos por qué nos comportamos como nos comportamos. Es como un círculo vicioso desinformativo. ¿Qué nos podría recomendar como para salir de estos círculos viciosos desinformativos? Siempre consultar a un especialista, siempre. Sea el de mi EPS, sea el de mi empresa, o sea uno privado, particular. Pero siempre vamos donde los especialistas, porque son los que nos brindan las herramientas, o somos los que brindamos las herramientas para que estos trastornos sean llevaderos. Ya si hay una remisión al psiquiatra, pues ya el psiquiatra medica. En cambio el psicólogo pues da herramientas. Entonces siempre que sintamos la necesidad, vamos donde el psicólogo. Por ejemplo, hablando de esos medicamentos y sustancias, ¿tú crees que estas sustancias alucinógenas o estos medicamentos también pueden empeorar la condición de un trastorno mental? Claro, porque nos volvemos dependientes a estas medicinas. Si no me la tomo, mi día no va a estar normal. Entonces nos volvemos dependientes y a estar tomándome esto cada 8 horas, o de las sustancias psicoactivas estar consumiendo para alejarme del mundo, pero te alejas un momento. Entonces, yo casi nunca recomiendo la medicación y he estado en contra, pero cuando se necesita, se necesita. Pero en contra es porque esto genera la dependencia. Entonces una persona tomando toda la vida una pastilla, un fármaco, pues ya es dependiente. Pero es mejor porque se vuelve más llevadero. Se vuelve más llevadero pues el trastorno. Muchas veces hay crisis y claro, me las debo tomar para que no me dé crisis. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras. Claro, es como tener un balance entre estas cosas, que es lo que me planteas. Sí, el balance, y es muy importante, porque qué pereza uno depender siempre de un medicamento para uno estar bien. Entonces, es algo que debemos de saber llevar. Y los trastornos mentales no deben de ser un tabú, es una realidad. Venga, afrontemos estos retos nuevos que nos está dando la vida y la sociedad. Démosle importancia a la salud mental y démosle importancia a los psicólogos y a estos profesionales
que trabajan para que mejore la calidad de vida de las personas. Salir de este tabú creo que es una de esas cosas que queremos hacer con este proyecto. Decir, estamos acá, hablemos las cosas como son, o sea, todos tenemos algo que, esa espinita que nos deja rodando en círculos de situaciones que la verdad a veces son muy descomprendidas para nosotros, pero por esta aceleración de las cosas, de este mundo tan rápido, dejamos solo que pasen los días y no sacamos como ese time para decir, tengo que trabajar en mí, por mi autoconocimiento y para gestionar todo esto que estoy diciendo. Claro, y no sacamos el tiempo porque algunos estudiamos y trabajamos y solamente tenemos un fin de semana y el fin de semana lo podemos con la familia, pero hasta dónde me debo conocer, porque es lo que veníamos hablando ahorita, que uno planea su muerte cuando uno tiene un trastorno agudo y cuando esto se agudiza. Y es bueno el autoconocimiento, pero es lo que hablábamos también, hasta dónde me conozco yo, solo lo que me conviene, Sí. o voy más allá. O más allá, totalmente de acuerdo. Cuéntame, ¿qué recomendación nos puedes hacer a esta comunidad que estamos formando para, por ejemplo, autorregularlos con una ansiedad o con un estrés en primera instancia? Cuando yo empiezo a sentir pánico, cuando yo empiezo a que me tiemblan las manos, cuando yo estoy a punto como de Explotar. explotar. Esto no se detiene casi que hasta que explote, ¿cierto? Porque yo empiezo a mover mis piernas, empiezo pues a hacer cualquier tipo de movimiento que me mantenga el cuerpo como en una función de así esté quieto, pues estoy sentado y estoy haciendo movimientos. Y por ejemplo, yo normalmente, pues cuando son personas muy allegadas, empiezo pues como a calmarlas, les hacen un masaje en la espalda, por ejemplo, pues haciéndole aquí en los hombros, hablando con ella, contame qué tal tu día, ve cómo van las cosas en tu casa, pues hablarle, Sí. para que la ansiedad se vaya disminuyendo, ve, le estoy importando a alguien. Sí, desde también yo creo que es sacarse un poco como de ese estado de, como eso es como un estado de persecución, como de, no, Es un delirio. un delirio. Es un delirio que pronto, y sentimos que nuestro entorno soy yo solamente, y empiezo a preocuparme y estallo. Total, total. Por ejemplo, yo no sé, estamos ya, yo no sé si tú has visto, o yo he visto mucho en los salones de clase, que uno a veces está moviendo la pierna. Sí, O el lapicero, o está eso que nos puede informar de nosotros mismos. y no se pueden quedar quietos. Eso es ansiedad. Eso es ansiedad. Leve, pero es ansiedad. Es ansiedad. Entonces, cuando damos a estas personas, pues entretengámoslas en algo, preguntando, haciendo un juego, un tricky, sí. Claro, y esto hace que se estimule el cerebro y empiece a disminuir la ansiedad. Como que estimule con otro tipo de actividades para no entrar en este círculo. Sí, sí, hacer otro tipo de actividades cuando se sienta así. Es bueno realizar actividades cuando uno se siente que no es capaz. Por ejemplo, el ejercicio y la buena alimentación. También son muy buenos para esto. Estar en constante movimiento haciendo ejercicio, no solamente por mi cuerpo, también mi salud. Entonces estar en el ejercicio también empieza a disminuir la ansiedad, el estrés, y estar en constante movimiento, entonces estimulamos nuestro cuerpo. Estimulación. Entonces nuestro cuerpo en constante movimiento empieza a pensar en otras cosas. Pues la verdad, cuéntame qué mensaje, qué consejo quieres dejarle como a esta comunidad y no sé.
Yo siempre doy estos consejos cuando termino una charla. Cuando necesiten ayuda, busquen los especialistas. Esa es mi recomendación y no le tengamos miedo a los trastornos mentales. Totalmente de acuerdo. Y sabes, muchas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido una charla muy buena y nada. Bueno, mi equipo de Grietas, espero que hayan disfrutado este segundo podcast y muchas gracias por acompañarnos, Juan. A ustedes por la invitación. Y nada.